Hola, ¿todo bien? Hoy nos vamos a sumergir en el corazón logístico de nuestras células, una estructura que es, bueno, simplemente fascinante y vital para la vida. Pero antes de entrar en detalles, arranquemos con una pregunta. A ver, imaginemos esto por un momento. Una ciudad en miniatura que nunca para. Está constantemente fabricando y enviando millones de paquetes, o sea, proteínas y lípidos, a cada segundo. La pregunta es, ¿cómo se puede organizar semejante caos logístico sin que todo colapse? Pues aquí tenemos la respuesta. Les presento al aparato de Golgi, a veces llamado complejo de Golgi. Este es el verdadero centro de operaciones que recibe, modifica, clasifica y finalmente envía casi todo lo que la célula produce. Pensemos en él como una mezcla entre una línea de ensamblaje de alta tecnología y la oficina de correos más eficiente del universo. Ok, para poder entender de verdad cómo funciona esta increíble fábrica, primero tenemos que conocer su diseño. Así que, ¿qué les parece si empezamos con un pequeño recorrido por su arquitectura? La unidad fundamental del Golgi son las cisternas. Son básicamente una pila de sacos aplanados, muy parecidos a una torre de panqueques o tortillas. Esta estructura, que parece tan simple, es en realidad un golpe de genialidad de la naturaleza, porque maximiza la superficie de trabajo en un espacio súper reducido. Y fíjense que aquí todo tiene una dirección muy clara, un flujo de trabajo súper organizado. Las proteínas llegan por un lado, la cara cis, que es como el muelle de recepción de la fábrica. De ahí viajan a través de los compartimientos medial y trans, que son la línea de ensamblaje donde se procesan. Y finalmente llegan a la red Transgolgi, el gran centro de distribución que decide el destino final de cada paquete. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante, a uno de esos puntos de debate científico que son tan interesantes. Si las proteínas se están moviendo a través de todas estas cisternas, ¿cómo funciona exactamente esa cinta transportadora interna? ¿Cómo se mueven las cosas de un lado a otro? Bueno, pues aquí la ciencia nos ofrece dos grandes teorías que compiten entre sí. Por un lado está el modelo de cisternas estables, que dice que las cisternas son fijas, como estaciones de trabajo, y las proteínas van saltando de una a otra en pequeñas burbujas de transporte. Y por otro lado tenemos el modelo de maduración cisternal, que propone algo totalmente diferente, que las propias cisternas se mueven y van madurando, llevando las proteínas consigo en su viaje. A día de hoy, este sigue siendo uno de los debates más activos en la biología celular. Muy bien, dejemos por un momento la arquitectura y pasemos a lo que es, digamos, el trabajo diario del Golgi, el procesamiento de las proteínas que le llegan sin parar. Si hay una palabra clave aquí, es glicosilación. Es básicamente el arte de añadir y modificar cadenas de azúcares en las proteínas. Piénsenlo como la fase final de personalización de un producto, donde cada uno recibe acabados únicos que van a determinar para qué sirve y a dónde tiene que ir. Y esto es lo que demuestra la brillante organización del Golgi. El proceso no es para nada al azar, es secuencial y perfectamente ordenado. Cada compartimento del Golgi tiene sus propias enzimas específicas que realizan un paso concreto de la modificación. Primero se quitan ciertos azúcares, luego se añaden otros, todo en una coreografía bioquímica perfecta a medida que la proteína va avanzando por la línea. Pero claro, una vez que la proteína está lista, ¿cómo sabe el Golgi a dónde enviarla? Aquí es donde su sistema de clasificación se vuelve realmente asombroso, sobre todo cuando se trata de enviarla a un destino muy específico, el lisosoma, que es como el centro de reciclaje de la célula. La solución es una etiqueta molecular. Justo al principio del proceso, en el compartimento cis-Golgi, a ciertas proteínas se les añade un grupo químico llamado manosa 6-fosfato. Esta etiqueta funciona literal como un código postal inequívoco que le dice al sistema de reparto, oye, este paquete va directo al lisosoma, sin escalas. Y lo más increíble de todo es que esta etiqueta no es como un simple código de barras. Es una región señal que depende de la forma tridimensional de la proteína. Es decir, es como una llave con una forma única que solo encaja en una cerradura. Esto garantiza que solo las proteínas correctas y que además estén bien plegadas sean enviadas al lugar correcto. ¡Una maravilla! Pero ojo, el Golgi es mucho más que un simple taller de modificación de proteínas. También es un centro de fabricación con todas las de la ley, capaz de sintetizar otras moléculas que son vitales para la célula. Por ejemplo, el Golgi funciona como un taller de lípidos. A partir de una molécula base, que se llama ceramida, produce componentes cruciales para las membranas de las células, como la esfingomielina.
Y además, fabrica glicolípidos, que tienen unas cadenas de azúcares que actúan como credenciales o tarjetas de identificación en la superficie celular, permitiendo que las células se reconozcan entre ellas. Y cuando pasamos a ver las células vegetales, el papel del Golgi adquiere una escala todavía más impresionante. Esta cifra es sorprendente, de verdad. En las plantas, hasta el 80% de toda la actividad del Golgi puede estar dedicada a una sola y monumental tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Pues ni más ni menos que la construcción de la pared celular. A ver, el componente principal, la celulosa, se fabrica en otro sitio, pero el Golgi es la fábrica de las semicelulosas y las pectinas. Estos son los polisacáridos complejos que forman la matriz, como el cemento que mantiene todos los ladrillos unidos, dándole a las plantas toda su estructura. Finalmente, después de todo este viaje, llegamos a la etapa final, al clímax del proceso, la red Trans-Golgi, el departamento de envíos. Aquí es donde se toma la decisión final sobre el destino de cada uno de los productos que han sido procesados. Y desde este punto de distribución existen al menos 3 rutas principales. La primera es el transporte directo, una entrega continua a la membrana celular. La segunda es una ruta que hace una parada intermedia en los endosomas. Y la tercera, quizás la más fascinante, es la secreción regulada. Aquí los paquetes se almacenan y solo se liberan cuando la célula recibe una señal específica, como una hormona. Es un envío bajo demanda. La precisión de este sistema es sencillamente asombrosa. En células que están polarizadas, como las que recubren nuestro intestino, el Golgi no solo envía paquetes a la superficie, sino que los dirige a vecindarios específicos de esa superficie, al lado apical, que mira hacia el interior del intestino, o al lado basolateral, que se conecta con el resto del cuerpo. Es una logística de precisión milimétrica. Y así es como funciona. Este pequeñísimo orgánulo celular gestiona una red de producción, personalización y logística de una complejidad y una eficiencia que, de verdad, supera a cualquier empresa humana que podamos imaginar. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros increíbles secretos de organización y eficiencia se esconden todavía en el interior de nuestras células esperando que los descubramos?